Bueno, Biblioteca Ayacucho se pliega a esta celebración del bicentenario de la batalla de Carabobo y bueno, y lo celebramos aquí con amigos, ¿no? Estamos conversando, vamos a conversar con Manuel Carrero, amigo de la casa, uno de nuestros autores bestsellers de Biblioteca Ayacucho, ¿no? Con su libro de Cipriano Castro, Soberanía e Imperialismo, y bueno, y con Balmore Carrero, ¿no? Que vamos a ir conversando sobre esta batalla de Carabobo, porque eh, en el público general, la batalla de Carabobo siempre se ve como, y bueno, y creo que eso pasa mucho con la historia venezolana, ¿no? Que se transforma en monumentos y en días festivos, pero que no recreamos, no sabemos exactamente qué sucede bueno, y que justamente 200 años después todavía tenemos que ir explicando y ir viendo. Cualquiera que haya ido al colegio sabe muy bien que la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, se sella la independencia de Venezuela, ¿no? En resumidas cuentas. Pero que si uno saca la cuenta, se fija que el 19 de abril es en 1910, en 1810, el 5 de julio es al año siguiente, y fíjense que hay 10 años entre que se declara la independencia y la batalla de Carabobo. Bueno, imagínense eso, no es algo mágico declarar la independencia y bueno, ya somos independientes, somos libres, sino que hay un trabajo, ¿no? Toda una lucha que hay después de ese acto, que es la firma del acta de independencia, hasta llegar a la batalla de Carabobo, que sin embargo tampoco es mágica y tampoco es la última batalla donde todo se acaba y bueno, y se retiran los españoles y no nos molestan más, sino que también es definitoria, pero que también augura otras victorias posteriores, ¿no? Bueno, sin más que agregar, los dejo con nuestros invitados que son los expertos en la materia. Bueno, no, saludo a todas y con el respectivo permiso nos despojamos del protector, protector antivirus. Bueno, buenas noches a todos quienes nos están viendo en estos momentos y nos están oyendo, por supuesto. En torno a Carabobo, que es la fecha conmemorativa, estos 200 años que estamos celebrando y conmemorando a la vez. El profesor Manuel Carrero, que ha estudiado este tema en los últimos años, que realmente tiene un gran caudal de conocimientos con base realmente en lo que realmente sucedió allí, no solamente en la batalla como tal, la fecha ponía, sino en todos los acontecimientos que precedieron a esta batalla. Mi pregunta, y para iniciar esta especie de conversación, es preguntarle al profesor Manuel Carrero, más allá del texto histórico, del rigor histórico, que es la fecha del 24 de noviembre, 24 de junio, perdón, ¿cuándo se inicia Carabobo? Sí, de una manera metafórica. Bueno, por los resultados, podemos decir que Carabobo se inicia el mismo 19 de abril, porque es lo que desde el 19 de abril se busca en una línea, que no, en una línea de zigzagueo. El 19 de abril empieza lo que el 19 de abril de 1810 comienza lo que el 24 de junio de 1821 se concluye. Pero concretamente la campaña de Carabobo podemos decir que comienza desde los días en que el Libertador se asienta y los patriotas se asientan en la Guayana venezolana. Cuando las tropas patriotas suben al páramo de Pisba y derrumban. ¿Pudiese decir uno que no pudiésemos aventurarnos así que comenzó en la campaña admirable, aventuradamente? Sí, evidentemente, por ese camino llegamos otra vez al 19 de abril. La campaña admirable, porque la campaña admirable lleva triunfante las tropas neogranadinas,
concretamente tropas de Cartagena y tropas de Tunja, que pasan a Venezuela, hombres, oficiales, armas, banderas, bagajes, etc. Esto poco se dice porque las oligarquías que de alguna manera presionaron, diseñaron, manejaron, manipularon los diseños de estudio, a ellos no les interesa que la gente común sepa que la lucha por la libertad se dio por la unión de dos pueblos que se uniformaron de verde, ejército, y que tomaron el de allá y el de acá, una misma bandera, que era la bandera de la libertad, y tropas neogranadinas, tropas cartageneras y tropas de Tunja, de Cundinamarca, quiero decir, llegaron a Caracas junto con Bolívar y pelearon el año 14. Después del año 14, entonces viene la gran debacle, que es la emigración a Oriente y la salida de Bolívar al Congreso de Tunja, a rendir cuentas de qué era lo que había ocurrido, y luego la salida al exilio en Jamaica, el regreso a Haití y volver a Venezuela en las dos expediciones que se hacen desde Haití. Pero la realidad de la lucha era concreta. Bolívar estaba empeñado en tomar Caracas porque Caracas era el símbolo del poder político, era la capital, era la matriz del poder, ¿no? Eso lo concretó ya después de Boyacá. Vamos a decir que esa retoma de Caracas, porque se perdió la campaña del centro, ya fue en 1818, pero sí, ya concretamente a partir de Boyacá, ya Bolívar se concretó, aun cuando no se pensaba en el sitio de Carabobo, pero sí se iba rumbo a Carabobo. Es que Bolívar de Boyacá va a Angostura a declarar el triunfo de Boyacá, a rendir cuentas al Congreso de Angostura, a impulsar la ley del 17 de diciembre de la Fundación Colombia, regresa a Santa Fe de Bogotá. Sí, pero a ver, veamos, es que cuando Bolívar viene de las dos expediciones, que viene de Haití, que no le fue bien en ninguna de las dos en el propósito que él tenía en el empeño de tomar Caracas, él entendió por la fuerza de la razón que es que la guerra era muy costosa y que el costo de todo lo que significaba el mantenimiento de la guerra requería recursos, y esos recursos estaban en Guayana. Así lo decía pues la realidad de las misiones que estaban allí, de oro, algodón, maderas, cueros, carnes, mulas, ganado, etcétera, pues. Entonces, cuando se asienta en Angostura, en la pequeña población de Angostura, comienza a tener recursos y comienza entonces a organizar nuevamente el proyecto de la revolución. En el 17 Bolívar ya está estructurando algunos organismos del Estado, y en el año 18 ya empieza a tener, vuelve a tener un fracaso cuando intenta Caracas en el año 18, la campaña del 18. Regresa y se aposenta nuevamente en Angostura a repensar la guerra. Ahora, estaba allí pensando en Carabobo, no el Carabobo de letras Carabobo, pero estaba pensando en el objetivo. Está pensando en derrotar a los realistas definitivamente. Ahora, la inteligencia, la habilidad, la genialidad de Bolívar es, como no se puede meter desde San Fernando de Apure por Calabozo y llegar a Caracas porque fracasó, entonces hay que darle la vuelta al enemigo por otro lado, y se le ocurre a lo que a nadie se le hubiera ocurrido. Para quienes vivimos en Caracas, es como si dijera que vamos a Los Caracas, que vamos a Caraballeda, y entonces en vez de irnos por la autopista, por donde es el camino lógico, se nos ocurre cruzar por la cordillera, por donde a nadie se le ocurriría, y sorprenderíamos a los que están al otro lado, ¿no? Al otro lado de la cordillera. A Bolívar se le ocurre, no es así que le salió, no, lo pensó, lo programó, lo planificó, pasar en invierno, y subir desde temperaturas de casi 50 grados, 40 y pico de grados, a 20, a 30 metros sobre el nivel del mar. Llaneros, acostumbrados al calor y a la vida rústica de la sabana, a subir a 3.500 y 3.600 metros, donde la vida es sumamente cruda, cruel, difícil. Bueno, muchas de las tropas se quedaron en camino, pero sorprendió entonces a los realistas en Santa Fe. Fueron 3, 4 grandes batallas, fundamentalmente Boyacá y Pantano de Vargas. Y entonces derrumba lo que a Morillo le costó 4 años de guerra, de sacrificio a los patriotas,
Bolívar derrumba para el rey, lo deja sin el virreinato de la Nueva Granada, para España y para el general Morillo. Regresa de allá, pero en ese regreso no es que llegó a Angostura, él regresa el 11 de diciembre, el 14 le rinde cuentas al Congreso, y el 22 le escribe una carta a Santander donde le dice, pasado mañana es la gran fiesta, la fiesta de la Navidad, pero yo abro campaña de una vez, porque ¿qué es lo que iba a hacer? Buscar de nuevo el camino para ir a lo que iba a ser Carabobo. 1819, es decir, una vez Boyacá, Bolívar ya está pensando en campaña. Viene pensando ahora, ya en la campaña. Armisticio... Es más, Bolívar trae tropas, sí, armas, bagajes, claro, recursos. Bolívar se le atraviesa, en términos coloquiales, se le atraviesa el armisticio. Sí, Bolívar va en una campaña desde Angostura el 22 de diciembre que va dirigida a la toma de Maracaibo. Y llega, pasa por Caicara del Orinoco, sigue a San Juan de Payara, pasa por Achagua y llega por Palmarito, llega a San Cristóbal. Se dirige, o dice en las cartas, que va hacia Mérida, buscando la toma de Maracaibo. Antes de 1820. No, eso es ya abriendo el año 20. Correcto. Ya abriendo el año 20. Correcto. Entonces, bueno, allí viene toda una serie de movimientos que uno no sabe, de acuerdo a la inteligencia, a la habilidad, a los juegos de la guerra, a los juegos de las circunstancias. En vez de seguir hacia Mérida, gira hacia los valles de San José de Cúcuta y sube a Tunja y va hasta Bogotá. Entonces, está desarrollando toda una serie de movimientos. En eso, organizando tropas, armas, espacios, circunstancias, la geopolítica, los movimientos, etcétera, se establece su cuartel general entre San Cristóbal y el Rosario de Cúcuta para mitad de año. Cuando le llega la noticia de que alguien quiere hablar con él, enviado por Morillo. Estaba enterado Bolívar, yo me supongo, de lo que estaba sucediendo en España. Recordemos que ya había sucedido el levantamiento de Riego y Quiroga, el 1 de enero, y ya el rey estaba siendo sujeto de conminarlo a jurar la Constitución liberal. Sí, ahí hay es buena la pregunta o el planteamiento, porque da para explicar algo. Bolívar no es solo un gran guerrero, sino Bolívar es un hombre del mundo de la política. Digo del mundo de la política, no del espacio de la política en Venezuela. Bolívar está informado de lo que está pasando en España, en Inglaterra, en Francia, en Lisboa, en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Buenos Aires, lo que pasa etcétera. Es un hombre que está informado, es un hombre que vive la política, que vive la diplomacia, que vive la guerra, y entonces está informado de cuáles son las condiciones en las que se está desarrollando el mundo de Europa, después que Napoleón definitivamente ya no representó una amenaza para las casas reales y para el sistema monárquico en Europa. Se han reunido una cantidad de veces en Europa, en varias ciudades, las oligarquías representadas en los gobiernos monárquicos, tratando de recomponer el mapa. Algunos habían dejado de ser figuras, otros habían muerto, otros estaban marginados, pero se imponía una realidad que era el mundo industrializado de Europa. Los mercados ya no eran aptos para consumo de la mercadería que Europa estaba produciendo, era el desarrollo industrial, unos más que otros, ¿no? Inglaterra mucho más que otros, las ciudades de las ligas hanseáticas, Austria, la misma Rusia zarista, de tal manera que lo que se expresaba en el juego político realmente era en el fondo lo económico, cómo se iba a reconfigurar un mundo nuevo que venía desde los tiempos de Colón en América. Entonces Bolívar está informado de todo lo que está sucediendo y además sabe que el trono entra en una situación de crisis sin regreso, sin ninguna solución de salida. El trono de España era una cuestión de tiempo para que terminara de rodar cuesta abajo. Bolívar ya se encuentra en las noticias del armisticio ya planteado. Estamos hablando de septiembre-octubre, empiezan las negociaciones. Eso posiblemente hubiese perjudicado la campaña del Libertador, estaba retrasando la campaña, tomando en cuenta que algo imprevisto para Bolívar fue el armisticio realmente. Sí, a ver, Bolívar, el desacato de Rafael de Riego, para quienes no saben, el rey de España transitó desde 1814 un tiempo difícil, cuando en España se desató una guerra civil, y entonces surgieron una cantidad de corrientes que le impedían al rey volver a ser lo que habían sido los reyes de España, que eran absolutistas.
es decir, que se cobraban y se daban el vuelto, no tenían que rendirle cuentas a nadie, pero Fernando VII, que junto con su padre salió en el año 8, fueron secuestrados por Napoleón prácticamente. Regresó 6 años después y se consiguió con una España distinta. Esa España tiene por un lado, por una corriente, digamos que los fernandistas, los monarquistas, pero por otro lado tiene una corriente de gente, de pueblo llano, que salió a pelear contra los franceses, que era una corriente liberal y anticlerical. Entonces, el rey se encuentra con una España totalmente distinta, alzada, levantisca y respondona. Van a ser desde el año 14 hasta el 20, 6 años de una dura guerra que el pueblo español, el pueblo de la España profunda, le responde al rey y se niega a que sea otra vez absolutista. En esos 6 años, rey Fernando, bueno, llega a convencerse de que ya no puede ser lo que era. Lo hizo todo lo posible para volver a ser el rey absoluto y entonces ordena que a América viaje una expedición al mando de 2 militares, de Rafael de Riego y Antonio Quiroga, y que partan el 1 de enero de 1820. Pero estos 2 militares, jefes de la expedición, son también 2 grandes jefes del liberalismo y además son pues, personas de mucha influencia, sobre todo en el sur de España, y además son masones, que la masonería también va a tener un papel fundamental en ese tiempo, de tal manera que entonces esa expedición de unos 10.000, 12.000 hombres y una cantidad de naves de guerra no parte el 1 de enero y declaran que no van a viajar hasta que el rey no jure la Constitución, porque el rey le daba tiempo y tiempo y tiempo. Hasta que el rey no jure la Constitución, nosotros nos tomamos una determinación. El rey se ve obligado a firmar la Constitución el 19 de marzo, que por cierto, eso de manera anecdótica, a esa Constitución le dicen la Pepa todavía, porque fue firmada en esa fecha. Ajá, perdón, para concluir la respuesta. Entonces Bolívar conoce de esa sublevación, conoce en el mes de junio, es decir, conoce un tiempo después, porque los barcos se tardan para llegar a América 2-3 meses. Entonces conoce y empieza a darse cuenta que la situación es tan crítica en el seno del trono que evidentemente, pero crítica no solamente por la desacato, sino porque es que ya España no recibía los grandes cargamentos de oro, de plata, de mercadería. Entonces está en una situación difícil para financiar la guerra y para financiar el mundo parasitario de la nobleza española. Entonces Bolívar le envía una carta a Santander, creo que en mayo, junio de 1820, donde le anuncia, le pronostica que va a venir un armisticio. Y por allí a finales de junio, creo que le dice, apueste usted en Bogotá, que el día 7 de agosto vamos a conmemorar nosotros el aniversario de Boyacá y probablemente la toma de Maracaibo. Dice, en ese momento le dice, tome en cuenta esta fecha y dígame si no soy buen profeta. Sí, así es. Entonces, quien en todo caso conmina el armisticio no sería el rey Fernando VII, sino las Cortes de Cádiz, las Cortes realmente que asumieron el control del gobierno y son los que instaron al armisticio en cierta forma. Yo no sé si eso pudo haber debilitado la posición de los españoles en América, en Venezuela concretamente. No digo el ejército, quizás porque el ejército fue el mismo que fue a Carabobo, pero no sé si en la moral realmente pudo haber debilitado. Claro, porque es que el gobierno se vertebra, se descuartiza prácticamente. Y entonces el rey, por un lado, que además Fernando VII no era un hombre de inteligencia, mejor dicho, desde Carlos III, España pasa por reyes vergonzosos realmente. Al margen de cualquier otra consideración, España tuvo reyes muy inteligentes, tuvo primeros ministros o capitanes generales, tuvo ministros de un brillo extraordinario. Cuando cae en manos de Manuel Godoy empieza una tragedia larga y vergonzosa, penosa. Entonces en este momento, Fernando VII no encuentra qué hacer. Y lo único que está sucediendo, o mejor dicho, lo que está sucediendo en España es que por un lado está el rey y por otro lado están las cortes. Entonces, ¿qué es lo que hacen las colonias de América? Pues sencillamente ver que aquella anarquía que está reinando en las cortes no tiene una autoridad y menos con la sacralidad que tenían los reyes. Entonces, eso contribuye a debilitar la moral
de las tropas realistas que estaban en América y ayudan a Bolívar y a los líderes patriotas a fortalecer la moral de los ejércitos precisamente que están luchando por la liberación, por la conquista del hecho republicano concretamente. Pasó el armisticio, ya firmó el 25-26 de noviembre de 1820. ¿Cuándo empieza entonces? ¿Cómo podríamos decir que empezó a Bolívar a planificar? Si a partir de ese momento, obviamente que la primera pregunta fue ¿cuándo empezó Carabobo? Ya sabemos que Carabobo empezó antes, porque era la finalidad. Incluso antes de tomar Boyacá era la estrategia. Era Carabobo. Carabobo es un sitio, pero el emblema de Carabobo pudo haber sido en Caracas, puede ser cualquier parte de Venezuela. Es decir, la independencia. ¿A partir de cuál momento empieza a partirse verdaderamente la campaña de Bolívar? Bueno, a ver, a finales de junio, Bolívar está, como dijimos, su cuartel general oscila entre el Rosario de Cúcuta y San Cristóbal, aproximadamente unos 40 y tantos kilómetros. Se mueve en ese eje. Ahora, Bolívar no debía estar en San Cristóbal, debía estar en San Fernando, Bolívar, como él dijo. Bueno, debía, pero es que los movimientos tácticos y la estrategia militar dicen una cosa y la realidad dice otra. De hecho, el 4 de julio llega José María Herrera a San Cristóbal con los suficientes símbolos de la bandera, la bandera que anunciaba que, bueno, que iba comisionado para tratar, para que no fuera objeto de un atentado por parte de los patriotas. Y llega así al cuartel general de San Cristóbal. Bolívar está en el Rosario de Cúcuta. Le avisan a Bolívar y tienen que haberle avisado el mismo día, porque se trataba primero de un coronel y de un comisionado de las fuerzas realistas. Si yo hubiese sido, y me avisan a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 10 de la noche, a las 1 de la madrugada, ensillo mi caballo, inmediatamente me voy. Es lo que yo haría. Pero un táctico y un estratega no hace eso. ¿Qué es lo que Bolívar piensa? El 4 llega este caballero y le envían inmediatamente a Bolívar a decirle que está un comisionado que viene a hablar de una negociación y que solamente lo puede negociar con él. ¿Qué es lo que hace Bolívar? Se pasa el 4 y el día 5 y parte del día 6 muy bien en el Rosario de Cúcuta y va a recibir a este señor 2 días después. No era una descortesía, es la habilidad de un táctico y un estratega, porque ¿qué era lo que pensaba? ¿Qué era lo que se llevaba en el pensamiento este coronel Herrera y qué era lo que le iba a transmitir? Mire, ese señor no tiene interés ninguno en negociar. Y era urgente para el trono, para el reino, quiero decir, era urgente para Morillo, que era quien había recibido a contrapelo, a desgano, la orden de que negociara con Bolívar. Entonces seguramente Herrera le dijo, ese señor no se apuró como creíamos, porque era parte de la táctica. Mire, yo no tengo interés. Usted vino a negociar conmigo y la condición que le pone es, si usted no viene a negociar con nosotros la independencia y el reconocimiento de Colombia como una nación independiente y soberana, no tengo nada que hablar con usted. Consciente que quienes estaban ofreciendo el armisticio iban a insistir porque no tenían otra alternativa. Era eso. Entonces es parte de la táctica y de la diplomacia que Bolívar empieza a ejercer. Bolívar se pasa el mes de julio o de agosto en comisionados que recibe y comisionados que van al campo realista, en cartas con Latorre y en cartas con Morillo, y termina Bolívar. A ver, un armisticio se hace para que nos sentemos a hablar de paz mientras tratamos estos tales o cuales puntos. ¿Y qué ocurre? Que usted se quede en su territorio y yo me quedo en el mío. Pero Bolívar se la juega como tenía que haberlo hecho. Antes de que se concretara el armisticio, Bolívar, que tenía el dominio de parte de la costa colombiana, hace un viaje raudo y veloz desde San Cristóbal, se va el día 7, 8 de agosto y sube por Ocaña y va por el Magdalena, por todos esos pueblos Magdalena y llega hasta Cartagena, asegurando los puntos, y regresa. Y él le escribe desde Tunja, creo que es a Morillo, una carta donde le dice que el día 22 de agosto, creo que es de agosto, que estará en San Fernando de Apure. Pero Bolívar no se va a San Fernando de Apure, de septiembre, no de agosto, sino de septiembre. Bolívar se va arropando, agarrando, abrazando, siguiendo más territorio. Es decir, para el momento en que negociaron, Bolívar tuviera mayor cantidad de territorio. Pero estaba pensando en Carabobo. Estaba pensando evidentemente que en Carabobo.
Es decir, en la batalla final, No obstante, él habla de una batalla general, no habla de Carabobo, habla de la batalla general. Yo digo de la batalla final porque ese era lo que él buscaba. Y Bolívar le da tiempo, y tiempo para allá y tiempo para acá, pero es para avanzar a ver hasta dónde toma la mayor cantidad de territorio. Así que sorprende a Morillo por allí a comienzos de noviembre, enviándole las bases. Y Morillo le dice, las bases de la negociación. Y Morillo le dice que, oye, que eso es realmente como que mucho, bastante, demasiado. Y Bolívar le contesta que si eso lesiona la dignidad del ejército del trono, mucho más ofende a Colombia, puesto que su único interés es expulsar a todos los enemigos de Colombia. Finalmente, eso ya a mediados de noviembre, y realmente a Morillo ya había pedido lo que llamamos aquí pues la baja, había pedido que fuera relevado en varias ocasiones. Morillo era un general eminente de lo mejor que tenía España, había luchado en las filas de las tropas españolas que expulsaron a los franceses, y fue seleccionado en reunión de oficiales en España, fue de los más brillantes y fue el seleccionado por todos, por toda la alta oficialidad. De tal manera que entonces, cuando Bolívar va a negociar con Morillo, está negociando con una altísima autoridad, no solamente militar, sino moral, un hombre de alto honor. Aquí en las tropas pues lo tenían como la máxima figura porque en efecto era el capitán general, era la máxima figura. Entrado la torre ya en enero con el problema de la sublevación de Maracaibo, que fue los primeros días de enero en realidad. Sí, el armisticio se firmó por 6 meses. Se firmó el 26. Esos son los preámbulos a Carabobo. A Carabobo, sí. Maracaibo. Se firma porque, a ver, se firmó el armisticio y se firmó otro documento, que era hagamos de la guerra menos cruel, atendamos los heridos, no violemos, no quememos a esta gente, no. Vamos a lo que dice el documento, a hacer la guerra civilizadamente. Y por otro lado, el armisticio era para cesar las actividades mientras iban 2 representantes de los patriotas al seno del poder en España para negociar qué se iba a hacer, si se podía llegar a la paz, al reconocimiento, en cuáles condiciones. En fin, ese armisticio tiene un punto álgido en la declaración del coronel Francisco Delgado, que era el comandante general de la provincia de Maracaibo. El 28 de enero declara ahora ser patriota, ser republicano, y entonces ahí entra una situación difícil para los realistas. Bolívar le jura prácticamente a Latorre que él no ha tenido nada que ver con esto, pero ya venía Bolívar desde el mes de diciembre diciéndole a Latorre que se hiciera un nuevo armisticio donde a los patriotas le quedara un puerto, porque resulta que la mercadería, el comercio, la navegación no podía entrar a territorio patriota, no tenía por dónde. De tal modo que Latorre nunca le atendió esa solicitud de Bolívar, y entonces se va ese primer semestre en negociaciones, y Bolívar le dice, puesto que según esto está establecido en el armisticio, entonces tenemos un tiempo que es desde el 28 de enero, entonces febrero, marzo, abril y mayo, 4 meses. 4 meses. El 28 de mayo reiniciamos las hostilidades. Deberían reiniciarse las. Una vez rotas las hostilidades que se reanudan, uno podría pensar que el ejército español era menos, pero era un ejército tan poderoso como el que estaba. ¿Qué era lo que, digamos, las razones de haber triunfado Bolívar sobre Latorre en Carabobo? No puedo decir que sea menos el ejército español, porque fue el ejército que quedó durante 3 años resistiendo. Claro. No debería ser menos el ejército. Sí. ¿Qué privó en Bolívar? Digamos, en esa cuestión pudimos concluir sobre Latorre. Bueno, fíjate que no solamente era un ejército muy poderoso desde el punto de vista de la tecnología, de las armas, sino numéricamente. Yo creo que tenía incluso mejor artillería. Claro, tenía artillería. O más cantidad. Tenía artillería de la cual carecía numéricamente en piezas. Y además era tropa disciplinada. Claro. Tropa profesional más que disciplinada. Ajá. ¿Qué es lo que hace Bolívar? Bolívar desarrolla una táctica extraordinaria, poco conocida, poco vista, poco difundida.
y es que no aparece ni siquiera desarrollada en las cartas de Bolívar. Bolívar traza una especie de círculo desde Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Maracaibo, la Vela de Coro, y se va hasta La Guaira, hasta Cumaná, una especie de arco. Y otro arco que va desde Cartagena por el cauce del Magdalena y llega hasta Bogotá. De Bogotá una línea que va por los llanos, por Tunja, los llanos de Casanares, sube a Angostura y sube a Maturín y sube a Cumaná. Y otra línea que viene desde Bogotá a San Cristóbal, Mérida, y de allí se bifurca hacia Maracaibo y hacia Trujillo. Y otra línea que viene desde San Cristóbal hasta Angostura. Es decir, organiza y estructura todo aquello sobre la base de una planificación geométrica. Otra línea que sube desde San Fernando de Apure llega por Camaguán, Calabozo a Ortiz. Es decir, hace una circunferencia en mar y en tierra, y a través de una serie de movimientos, de una serie de operaciones tácticas, va achicando ese círculo, y le va ganando todo el territorio del llano, todas las llanuras donde hay grandes dehesas de ganados, de mulas, de caballos, donde hay alimento, porque Bolívar además está clarito en que él domina el territorio plano. Lo que dominan los realistas es todo suelo montañoso, topografía difícil, en una línea que va de Caracas, de La Guaira, Caracas, va a los valles del Tuy, Valles del Agua, sigue a Valencia, sigue a Puerto Cabello, sigue a San Felipe y sigue a Coro. Todo terreno montañoso donde la caballería no tiene nada que hacer. Ahí queda anulada totalmente. Sí, que no era menos el ejército español, era tan igual. No, el ejército español era tan poderoso, tan disciplinado y tan moralizado como había venido, pues ejércitos profesionales. Los de aquí eran hombres sacados, extraídos de villas, de pueblos, que solamente por esa fuerza telúrica que le salió desde las vísceras, desde el corazón, desde el sentido de la patria, desde la sangre, desde el alma, se engrausaron los ejércitos de ¿cuántos? De 5 o 6 mil hombres que salieron desde las aldeas, desde los más lejanos, Villorrios por allá, y se vinieron, sí, con todas las dificultades y con todos los temores de morir en un campo de batalla, pero eso fue de donde salió el ejército venezolano, de pueblo común y corriente, pueblo que fue a defender una causa ideologizado con el sentimiento de la patria, con el sentido de defender el suelo, las aguas, los bosques, las llanuras, las montañas, las aldeas, los pueblos, la familia. Entonces, Bolívar traza este plan y además decide pelear en un mes lluvioso. ¿Por qué lluvioso? Porque a partir de abril, mayo, los pastos crecen y le permite al ganado engordar. Para alimentar 6.000 hombres que van a Carabobo, bueno, Páez nada más se trae 4.000 reses, Sí, verdad. 2.000 caballos. Es decir, ¿cómo se alimenta a 4.000, a 5.000, a 6.000 hombres en la mañana, por lo menos a media mañana y en la tarde? Esto es una de las cosas grandiosas, de las cosas épicas, de la hazaña del pueblo venezolano. ¿A comer con cuál sal? Es que tenían yuca y arepa y tenían budare allí para hacer, tenían una bolsa colando café. No, lo que tenían era agua de río, carne con carne y un plátano, quién sabe de qué manera. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres fueron a cocinar? ¿Cuántos matarifes habían desollando reses? ¿Qué hacían con todas esas calaveras, con todos esos huesos, con el cebo, con la grasa, con los cueros? Esa es una parte de la épica. Uno podría decir que hubo una estrategia territorial casi que por encima de lo militar. Sí, porque fíjate que si tomamos en cuenta esta parte de la geopolítica del norte de Venezuela, que es todo montañoso, a los realistas solamente les quedaba esta parte de San Carlos, que lo controlaban, lo habían controlado desde hacía tiempo. Es donde La Torre probablemente pensó que le podía dar batalla a Bolívar. Y entonces Bolívar trazó no solamente la idea de concentrar entre Araure, Acarigua y Araure, las tropas, las fue llevando hasta San Carlos, sino que mandó a Urdaneta a venir desde Maracaibo, y esto se convirtió en una amenaza para las tropas realistas que estaban en la provincia de Coro. Generalmente cuando oímos a Coro allí,
Para quienes no sepan, se está hablando de la provincia de Coro. Maracaibo, la provincia de Maracaibo. Barquisimeto, la provincia de Barquisimeto. Caracas es la provincia de Caracas. Cuando hablamos de los llanos de Caracas, son los llanos de Calabozo hacia arriba. De tal manera que Urdaneta se viene desde Maracaibo y pasa a los puertos de Altagracia y cruza por el territorio de lo que hoy es el estado Falcón, y entonces se convierte en una amenaza y los realistas desocupan las poblaciones de lo que era la provincia de Coro. Pero por otro lado, manda desde Mérida, sube el general Cruz Carrillo y va subiendo por Carora, Barquisimeto, y entonces su papel es amenazar al coronel Juan Tello, que está cuidando de los realistas, que está cuidando a San Felipe y el camino que va a Puerto Cabello. Y desde Oriente, entonces prepara la avenida del general Bermúdez para que venga a amenazar a Caracas. Esa diversión del general Bermúdez vendría acompañada de otra expedición que venía de Arismendi, desde Margarita, por cierto, con tropas de los que vinieron de las tropas irlandesas, las tropas inglesas, y se encontraban en Capaya, por allí en las playas de Barlovento. Pero además, estas dos líneas se convierten, una en amenazante de Caracas. No era la toma de Caracas, aunque Bermúdez toma a Caracas, pero su papel no era tomar a Caracas, era asediarla. ¿Desde dónde? De los alrededores de Petare, desde Valles del Tuy, desde las cercanías de Caracas, para mantener las tropas ocupadas y que estas tropas que estaban en Caracas al mando del brigadier Correa no fueran a Carabobo a aumentar las tropas en el campo de Carabobo, igual que las del coronel entonces Cruz Carrillo. Su papel era asediar a San Felipe para mantener las tropas que la Torre le había mandado allí. Pero por otro lado, además, en Calabozo estaba situado Morales. Y de Calabozo a Apure, quien conozca o vea un mapa, es un saltico. Apure era territorio controlado por el general Páez y una alta oficialidad, pues. Pero lo que había allí era ganado caballar, mular y ganado vacuno, altamente importante, de mucha necesidad para las tropas en Caracas, que los reportes dicen que se morían de hambre. No había, que se comían perros, que se comían gatos. Pero claro, y el hambre atacaba, y con que tenía una mula la metía en las noches para el corral de su casa y le ponía un perro al lado. El que tenía gallinas las metía a las alcobas. Hay un reporte todavía de 1826 de José Rafael Revenga, donde le dice al Libertador que aquí realmente eso quedó hecho un desastre después del año 21, con los rebaños de mula y de ganado totalmente destruidos. Y le dice, quien puede comer carne de gato y de perro, bueno, ese es un bocado exquisito que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y le dice a las tropas, desde Valencia le manda ese informe, las tropas huyen hacia los llanos por donde había algo de proteína, de comida. De tal modo que entonces la diversión de Bermúdez desde Oriente no es que él viene solo, viene con Mariño, pero además está apoyado por aquí en las cercanías de los valles del Tuy, del entonces vicepresidente interino Carlos Sublet. Y desde Occidente, entonces viene, como dijimos, Urdaneta y Cruz Carrillo. Y Bolívar, entonces, se va acercando a San Carlos. Sin dudas, La Torre pensó darle batalla a Bolívar en San Carlos, porque sabía que si avanzaban los patriotas, era muy poco el espacio que le quedaba, que es lo que conocemos como Carabobo, y no era sabana llanera que uno mira y 30 kilómetros allá, eso es plano, ¿no? Estas son semillanuras, pues. Entonces, cuando a los realistas no le queda sino este espacio, Bolívar sabe que la batalla la va a determinar la caballería, porque estamos en tiempo de invierno, es una llanura, hay una cantidad de cauces, de caños y de ríos, que ya no existen, por cierto, allí en Carabobo, y que esto era fatal para la infantería. Cuando llegan al campo de batalla, en el que conoce, pues, y seguramente mucha gente ha pasado por allí, uno pasa a San Carlos y de repente entra en una especie de garganta, y aquella llanura tiene un poco espacio alto, y viene el bajón de la llanura allí. Bueno, ese espacio está tomado ya por las tropas realistas. Entonces, ¿para qué? Para no dejar pasar las tropas patriotas. Y entonces donde Bolívar se las ingenia a través de un vaquiano de pueblo común y corriente que participó sin estar uniformado ni estar formando filas en ninguna de las fuerzas, dando información. Entonces,
conoció Bolívar que había una vieja acequia por donde se podía meter la famosa quebrada de la Mona, por donde se mete Páez, y entonces rompe el plan de batalla que estaba desarrollando el general Latorre, y por eso la batalla fue relativamente corta, porque la caballería de Páez entra justamente cuando el batallón Bravos de Apure y el batallón británico va a auxiliar al Bravos de Apure, que está siendo liquidado. Entonces la caballería de Páez llega en auxilio del batallón británico, que se recompone, se reorganiza, y la batalla pues se resuelve rápidamente, porque esto no estaba en los planes de la batalla del general Latorre. Es un lugar común decir que la guerra no se trata de hombres y armas. Más allá de eso, puede decirse que Bolívar realmente es una de las batallas, o la batalla de Carabobo es quizá mejor planificada o con más tiempo y más recursos en cierta forma. A diferencia de Boyacá, Junín, Ayacucho, creo que esta tuvo realmente ese campo fértil para planificarlo con suficiente tiempo en realidad. Sí, en realidad hubo batallas que fueron ocasionales, obligadas. Lo busco y ahí peleamos, me espera y ahí peleamos, lo persigo y peleamos ahí, lo derroto, me derrotan, pero esto fue producto de la genialidad, de utilizar la geopolítica, de reconocer el espacio, de planificar la geometría, utilizar la geometría, porque como dijimos anteriormente, ese círculo que va desde Cartagena, Bogotá, los llanos de Casanare, Angostura y Cumaná, y la línea del Mar Caribe, que está cuidada, protegida por corsarios, ese círculo se va estrechando, y llega un momento en que solo queda el espacio de la sabana de Carabobo. Era ahí. Yo estoy casi que seguro que Bolívar obligó a que la batalla se diera allí, porque ya los realistas no tenían otro espacio a donde se diera una pelea de esas dimensiones. Eran 6.000 hombres de allá y 6.000 hombres de acá, además de los que tenían en Caracas, en San Felipe, los que tenían en otra parte, ¿no? Entonces, y Bolívar tenía, desde luego, los patriotas tenían en otras partes tropas, pero allí van una cantidad de regimientos de caballería, infantería, y eso suman unos 12.000 hombres, que dice Bolívar que no entraron todos en batalla, ¿no? Hay otros autores que dicen que era parte también de la táctica de Bolívar, de decir que no entraron todos, para que, como ese parte se iba a conocer inmediatamente, porque se iba a publicar, bueno, que en otra parte los realistas supieran que, oye, si con ese poquito derrotaron esas tropas, bueno, que no viene es... digamos, a mi juicio, si bien la batalla de Boyacá fue definitivo realmente para Bolívar el dominio de América, porque parte realmente de lo que es territorialmente el dominio español, separó lo que fue el sur Perú del resto de Nueva Granada y la Capitanía. Fue importantísimo Boyacá y fue definitivo. Es Carabobo quien realmente va a determinar ya el dominio total sobre la Capitanía General y la Nueva Granada. Es tan así que es a partir de 1822, después de 21, cuando empiezan a llegar los primeros representantes europeos tanto a Capitanía General como a Bogotá, inclusive a percibir, a ver cómo estaba ya el funcionamiento antes que incluso se liberara el Perú. Entonces, si bien realmente el Boyacá fue importante, a mi juicio, Carabobo es la que da realmente el cierre realmente de la campaña de la Nueva Granada, en realidad. Sí, para Boyacá, cuando Bolívar vence o cuando los patriotas vencen en Boyacá, entienden que ha quebrado el dominio del territorio del territorio bajo control de España. Y entonces Bolívar le da cauce abierto a la idea que ya traía, que era de fundar la República de Colombia. Esa república iba desde el cauce del Esequibo hasta más abajo del Marañón, es decir, de Guayaquil, pero mucho más abajo de Guayaquil, desde las costas mosquitias, de lo que hoy es Costa Rica, hasta la Gran Sabana, y desde el Caribe hasta los llanos de Casanare y las selvas del Amazonas. Eran 3 millones de kilómetros, donde había el Magdalena, el Esequibo, el Orinoco, ríos en Ecuador, en la misma Nueva Granada,
para penetrar, y habían minerales y ganado mular y ganado caballar y ganado caprino y ganado y ovejas y habían mulas, había ganado de etcétera, pues, y había madera y habían puertos en el Pacífico y puertos en el Atlántico, de tal manera que entonces aquella era una nación muy poderosa y Europa estaba muy pendiente de lo que estaba sucediendo aquí, mientras ellos estaban resolviendo el problema del desarrollo industrial, de los problemas financieros y de los problemas de la política, estaban atentos a ver qué era lo que estaba ocurriendo aquí. De allí que los intereses de cada uno estaban por encima de la posibilidad de ayudar a España. No, ellos se sentaron a aparentar que ayudaban a España, pero en realidad era para saber, para determinar qué tanto podía quedarles a cada uno de ellos de la riqueza de América y del mercado de América. De tal manera que por eso es a partir del 21 cuando empiezan a acelerarse las gestiones de carácter diplomático, los visitantes, los negociadores, porque si bien es cierto que en Carabobo se desestructura el poder organizativo, administrativo, político y militar de España en Venezuela, todavía queda hasta 2 años después, hasta el 23, pues los dominios de Maracaibo, pero ya no tenía el control, ya no lo tenía, no solamente porque Caracas estuviera bajo poder de los patriotas, sino porque la estructura del poder no la tenía España ya y Carabobo fue definitorio. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, mire, estudiar Carabobo es sumamente importante para entender varias cosas. Primero, cómo se fraguó realmente la independencia de Venezuela. Pero eso nos sirve para hoy, no es solamente para contar y recontar. Cuando Bolívar observa el momento en que está decayendo España, toma todas las previsiones y la paciencia necesaria. Se ha reconfigurado un nuevo cuadro político internacional. La crisis financiera y política moral de España coincide, digamos, hoy con escenarios similares. Entonces, la guerra es sumamente cruel y difícil, pero es la guerra. Y la política se tarda. La política no se ve. De lo que está ocurriendo, no se ve generalmente. Nosotros vemos hoy cómo el imperio norteamericano tiene situaciones de crisis financieras y de crisis moral. Los 3 últimos presidentes o 4 últimos presidentes de Estados Unidos indican que algo está podrido dentro del poder de la cúpula corporativa. No es que Estados Unidos va a caer mañana o el año que viene, no. Los imperios cuando son poderosos así no caen de una manera vertical, sino que van muriendo como las tortugas lentamente. Y el cuadro de las finanzas, el cuadro de la política mundial de hoy no es igual al de hace 20 años. Entonces, nos sirve para estar atentos de cada uno de aquello que Enrique Bernardo Núñez llamaba signos en el tiempo. Hay que tener en cuenta los signos en el tiempo de Asia, de Euroasia, de Europa, de África, de Norteamérica y de nuestra Latinoamérica. Entonces, constantes y pacientes en esta lucha para aprender a luchar, a resistir y esperar vencer. Quisiera concluir con esta palabra. Carabobo es una consecuencia de Angostura. Si no se puede separar Carabobo de Angostura. Y la simbología de Angostura es fundamental porque el Libertador está fundando una república en medio de una guerra. Si no es que esperó liberar un territorio, parecía que no, en medio de la guerra se funda una república y así es que cómo se tiene que trabajar los tiempos en realidad. Ese es el aleccionamiento que nos da el Libertador en Carabobo. Se fundó una república y vamos a luchar por esa república. En plena guerra, en pleno combate. Sí. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Manuel Balmores. De verdad, una exposición, estos años de lucha bastante simplificada, ¿no? Con todos los idas y venidas que vimos que fue un movimiento distendido en el tiempo y también en la geografía, ¿no? Y que justamente se sincronizan esas dos cosas para llegar a esa celebración que hoy ya es bicentenaria, como es la victoria en la batalla de Carabobo. Así que muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí celebrando esa victoria y bueno, nos veremos pronto conversando de cualquier otra cosa que necesitemos para revivir nuestra historia. Así que bueno, hasta luego y muy buenas noches. Muchas gracias, pues. Gracias.